Hola niños, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Cuídense mucho. Refiriéndome a, bueno, ya no niños, ya jóvenes de segundo y de tercero. Este video vamos a ocuparlo para ambos. ¿Por qué? Porque celdas solares, que es el tema que vamos a analizar, está en ambos temarios. Lo que cambiaba era la aplicación práctica. O sea, la práctica que íbamos a hacer con terceros y con segundos, pues obviamente era diferente. Pero pues el marco teórico es el mismo, ¿verdad? Obviamente. Entonces vamos a analizarlo, esperando cuando todo esto pase, pues podamos retomar ya la aplicación práctica. ¿Ok? Pues vamos a comenzar, niños. Las celdas solares, ¿qué son? Bueno, es un sistema, refiriéndome a un dispositivo, con el cual yo puedo aprovechar la energía solar, convirtiéndola a energía eléctrica. ¿Qué necesito? Bueno, pues obviamente el sol, la luz, particularmente radiación que genera el sol, que son los fotones. ¿Ok? Es un término importante, fotones. ¿Sí? Estos fotones es un tipo de radiación que emana el sol y es lo que yo tengo que aprovechar con mi celda. Pero ¿cómo le hago? No sé, este término de celda solar es muy famoso, muy nombrado. No sé si han tenido la curiosidad de saber cómo es que funciona, cómo puedo yo aprovechar la energía solar. En realidad, pues es muy simple, explicándolo obviamente, en teoría, y es de la siguiente manera. Vamos a ocupar celdas. Estas celdas son de silicio. ¿Ok? El silicio es un material que yo obtengo tras realizar varios procesos y procedimientos térmicos a la arena. ¿Sí? Particularmente para una celda solar necesito un proceso muy limpio. ¿Por qué? Porque necesito silicio al 99.99%. Muy limpio, sin impurezas. Ojo, en una celda solar tengo dos placas, ambas son de silicios, pero la diferencia es que una yo la voy a dopar. Dopar significa que la voy a alterar. La voy a alterar con la intención de que tenga electrones negativos, perdón, electrones libres. Y la otra que voy a hacer, la voy a dopar para que tenga espacios vacíos. ¿Sí? Una de las dos es la que tiene que ser completamente pura, al 99.99% de silicio, y la otra sí puedo doparla con otros materiales. ¿Para qué? Para yo obtener esos espacios vacíos que les estoy mencionando. ¿Sí? Una vez que tengo ya mi celda solar, ambas partes, vamos a ver un ejemplo. Esta es una celda solar. ¿Qué pasa con este proceso? Cuando los fotones que provienen del Sol empiezan a interactuar con mi celda solar de silicio, el silicio se convierte en un semiconductor. Es un término que ya habíamos visto. ¿Se acuerdan que es un semiconductor? Bueno, para hacer memoria no significa que es un material que semiconduce, que conduce bien o mal, no. Semiconductor se refiere a un material que se convierte en conductor dependiendo de ciertas características o ciertas condiciones que ocurran. ¿Sí? Acuérdense que este tema lo vimos con diodos, el semiconductor. Este es un buen ejemplo de un semiconductor. ¿Por qué? Porque normalmente no conduce electricidad. Solamente va a conducir electricidad cuando los fotones que vienen del Sol comiencen a excitar el material. Una vez que los fotones comiencen a excitar los electrones, ¿se acuerdan que habíamos dopado una de las placas de silicio para que tuviera electrones libres? Bueno, una vez que empiecen a excitarse estos electrones, van a empezar a fluir. ¿Y se acuerdan qué pasaba cuando había un flujo de electrones? ¿Qué es un flujo de electrones, niños? Es una carga. Entonces, cuando comienzo con este flujo, empieza a fluir la carga por mi material. Y esta carga, ya cuando sale, ya estoy hablando de una carga eléctrica. ¿Sí?
De esa manera es como yo convierto la luz del sol, los fotones que radia el sol, en una carga eléctrica. ¿Sí? Aparentemente es muy sencillo, de hecho, pues viéndolo en teoría es muy sencillo, ¿no? Ya cuando en la práctica tienes que hacer las placas o tienes que extraer materiales para poder obtener la limpieza que se necesita, pues ya cambia, ¿no? Sería cuestión de que si ustedes tienen interés, pueden investigar, ver un poco de videos cómo se hacen las celdas solares. Como tal, nosotros solamente vamos a abarcar el funcionamiento, ¿sí? Una vez que yo tengo este flujo de corriente, ya que mi placa de silicio ya es un material semiconductor ya activo, ya cuando hay flujo de corriente, ¿qué es lo que saco? Saco, o más bien que obtengo, obtengo corriente directa. ¿Se acuerdan cuál era la diferencia entre la corriente directa y la corriente alterna? Bueno, si no se acuerdan, la corriente directa es la que fluye, perdón, en un solo sentido. ¿Cuál es un ejemplo? Bueno, pues las baterías. Las baterías, si ustedes se dan cuenta, tienen su polaridad, tienen negativo y positivo. ¿Qué significa esto? Que la carga solo fluye en un solo sentido. ¿Cuál es la diferencia con la energía alterna? La energía alterna cambia constantemente de flujo, dirección de flujo. Por eso es que los aparatos electrónicos que ustedes tienen, pues en realidad no tienen polaridad. Si ustedes se dan cuenta, pueden conectar su tele, lo que sea, pueden conectarlo en la clavija de una forma o pueden girar y pueden conectarla de otra manera y no va a pasar nada. ¿Ok? ¿Esto qué significa? Bueno, que la corriente no tiene un flujo fijo, va a estar cambiando de flujo. ¿Para qué me sirve saber esto? Bueno, pues dependiendo de la aplicación que voy a usar a mi celda. Por ejemplo, si voy a alimentar un motor eléctrico pequeño, como los que hemos trabajado en las prácticas en clase, pues no hay ningún problema. Puedo usar la celda solar directa y de esta manera voy a echar a andar mi motor. Nada más tengo cuidado de conectar bien el flujo, el polo positivo y el negativo, ambas salidas, y mi motor va a funcionar perfectamente. Pero por otro lado, si lo que quiero hacer es utilizar o encender un aparato eléctrico ya grande, un electrodoméstico, no puedo hacerlo así. ¿Qué tendría que hacer? Tengo que usar un inversor. El inversor lo que va a hacer es convertir la corriente directa que obtengo de mi celda de silicio en corriente alterna. Y es más, con ese mismo inversor, pues yo lo que puedo hacer es también aumentar o disminuir esa corriente que voy a obtener. ¿Sí? Ya si necesito además una estación para aumentar el voltaje, pues ya se puede adaptar a una estación, pero eso ya es otra cosa. Ahora, pues se oye muy bien aprovechar la energía del sol, ¿no es cierto? Es energía ilimitada, gratuita y que no contamina. ¿Cuál es el problema? Bueno, que hasta la fecha, por lo que les comentaba de la pureza del silicio, es un proceso caro. Entonces, en realidad, las celdas solares tienen hasta ahorita las comerciales, las que ustedes pueden conseguir, por ejemplo, las que les venden en los cargadores. Si han visto que hay ya cargadores de celular con una celda solar. Bueno, tienen muy poca pureza esas celdas. Oscilan entre el 6 y el 22% de eficiencia. ¿Qué significa esto? Que del 100% de energía solar o de fotones que estoy absorbiendo, solamente voy a convertir en energía eléctrica entre el 6 y el 22%. Si se dan cuenta es muy poco el aprovechamiento. Hay algunas celdas ya más profesionales o mejor elaboradas que pueden tener hasta el 48%. Aunque aumenta mucho a las comerciales, pues sigue sin ser ni siquiera la mitad. Entonces, hasta ahorita, las celdas solares no son muy eficientes. No entregan, en relación a lo que reciben, no entregan una gran cantidad de energía eléctrica. Y otra cosa, las celdas solares obviamente necesitan o dependen del tamaño de la misma. O sea, entre más energía requieras o más energía quieras absorber, pues obviamente tu celda solar tiene que ser más grande.
Esa es una gran limitación. Por ejemplo, para sus celulares, pues no hay problema, dejan el cargador en la ventana, le está dando constantemente el sol y ustedes pues tienen el tiempo, tienen la paciencia o la oportunidad, mejor dicho, de esperar, ¿no? A que se cargue su celular. Pero por otro lado, imagínense que lo que quieren alimentar es un carro eléctrico, que incluso en películas o en caricaturas hacen parodias o sacan ahí prototipos que supuestamente sirven. Sería muy complicado, niños. ¿Por qué? Porque ocuparían una celda solar inmensa. En la parte de arriba debería de tener una celda solar muy grande. Sin temor a exagerar, yo pienso que más o menos la mitad del carro, del tamaño del carro, un poquito más, para que ustedes puedan absorber energía suficiente para echar a andar su vehículo. Entonces es poco práctico. En realidad todavía las celdas solares no se han desarrollado al grado que tengan diferentes aplicaciones. Ahora, hay un mito que, o igual en esas mismas películas o caricaturas, que en cuanto la luz solar se corta, ya sea porque se nubla o incluso en la noche, que se termina de absorber la energía solar. Eso no es cierto. Los fotones, que son radiación, no dependen de si están obstaculizados o no. Aunque esté nublado y aunque ustedes no vean la luz del sol, el sol sigue radiando fotones. Acuérdense que la luz del sol se divide, o más bien las radiaciones que genera el sol no todas son las mismas. Se descompone en luz, en radiación, ultravioleta, hay muchas partes. Y los fotones no se obstruyen por las nubes. Entonces, mientras ustedes tengan su celda al aire libre, que no estén en un cuarto techado, su celda va a seguir absorbiendo los fotones del sol. En la noche, obviamente, como solamente es un reflejo, pero sigue radiando, obviamente baja muchísimo la cantidad de fotones que va a absorber su celda solar. En algunos casos podría ser incluso hasta llegando al cero. Sin embargo, pues sigue generando, sigue absorbiendo. En la práctica, como les decía, es difícil ver un futuro en corto plazo en el que podamos sustituir la energía eléctrica o la dependencia que tenemos con combustibles fósiles por energía solar. Es algo todavía complicado, pero puede ser que en un futuro se desarrolle otro material o que se mejore el silicio para que absorba más fotones, los aproveche mejor, casi al 100%, y lo más importante, que las celdas se tengan que hacer más pequeñas. Esos serían puntos clave, ¿ok? Les voy a poner un breve video, niños, en el cual nos explica lo que yo les acabo de decir. Nada más, pues acuérdense que siempre me ha gustado usar medios visuales. Ahorita pues no podemos ocupar el material, obviamente, pero en este video les explican, bueno, obviamente les reexplica, ¿no? Porque ya les di una introducción. Estos puntos que acabamos de decir, pero obviamente con una animación. Entonces, vamos a ponerle atención, niños. Ahorita que termine lo comentamos, ¿sí? Los sistemas de paneles solares funcionan capturando la energía del sol utilizando celdas fotovoltaicas. Las celdas convierten la energía solar en electricidad, haciendo una contribución muy importante de suministro de energía hacia su hogar o negocio. Los paneles fotovoltaicos no necesitan la luz solar directa para funcionar y producen electricidad hasta en los días más nublados. Ahora veamos el proceso paso a paso. La luz llega hacia los paneles solares y crea electricidad de corriente directa. La corriente directa fluye hacia un inversor que la convierte en corriente alterna. Este es el tipo de electricidad que se utiliza en casa. Desde el inversor, la electricidad pasa por un sistema de monitoreo y de allí al centro de carga de su residencia o negocio, donde se conecta a los aparatos electrónicos comunes. La energía solar alimenta su hogar o negocio de la misma manera en que lo hace la compañía de electricidad, excepto que es gratuita y se usa siempre antes de la de paga.
En la noche, si no hay energía de los paneles para proveer electricidad, el suministro de energía generado por la compañía eléctrica sigue operando, haciendo que todo funcione normalmente. Cualquier monto de energía generado que no se utilice se va a la red de la ciudad para ser utilizada por alguien más. Ok, niños, pues espero haya quedado un poquito más claro. Les comento que ya en práctica con una celda pues vamos a entender tal vez un poco el funcionamiento de. Como les digo, pues no tenemos celdas tan eficientes a la fecha. Sin embargo, pues sí podemos hacer funcionar pequeños dispositivos. Si ustedes tienen la oportunidad de comprar uno de estos cargadores, pues es bueno hacerlo, ahorran energía eléctrica y empezamos a dejar de contaminar menos, niños, con estos consumos desmesurados. Pues bueno, niños, esto sería todo del tema de celda solar. El marco teórico, les repito, es el mismo para ambos grados, no cambia. Ya cuando veamos la parte práctica, ahí sí vamos a ver una diferencia, pero por el momento, por favor, pongan mucha atención. Si tienen dudas, ya saben, háganmelo saber por medio de su asesor, por correo electrónico, al correo al que me estuvieron mandando sus trabajos hace 15 días. Y pues seguimos en contacto, niños. Cualquier duda o aclaración, aquí seguimos. Espero estén muy bien. Cuídense y nos vemos después.